Son las 2, la 1 en Canarias. Te acercamos el mundo. Tu mundo es nuestro mundo. Porque todos somos un solo mundo. Radio Internacional. No hay otra igual. 97.4 FM. Tu radio. Nuestra radio. Comienza Mundo Noticias Fin de Semana con Carlos Alonso en Radio Internacional. 60 minutos en directo con todo lo que pasa en el mundo. Nuestro mundo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto en saludarles. Gracias por acompañarme en este recorrido, en este análisis de los hechos que marcan la pauta informativa a esta hora. Soy Carlos Alonso y esto es Mundo Noticias Fin de Semana a través de Radio Internacional de España, 97.4 FM. Y vamos rápidamente junto a ustedes a revisar los titulares de las informaciones más destacadas. En Italia este domingo hay elecciones generales, está en desarrollo ya el proceso. Se espera que la coalición de partidos de centro-derecha del ex primer ministro Silvio Berlusconi gane la mayoría de los escaños, pero sin alcanzar la mayoría parlamentaria. Cerca de 51 millones de italianos tienen derecho a votar y las mesas de votación estarán abiertas hasta las 23 horas local. Luego los medios locales van a publicar las encuestas a pie de urna, es decir, inmediatamente después, pero podrán pasar muchas horas hasta que se anuncie el resultado final. Lo cierto del caso es que ya el presidente del país, Mattarella, ha sido uno de los primeros en ejercer su derecho al voto. Mundo Noticias Fin de Semana. Bien, llegamos a las 2 de la tarde, 14 minutos aquí en Mundo Noticias Fin de Semana. Un gusto que nos acompañe hasta ahora Juan José Dorado. Él es periodista, él es analista internacional, cara visible del canal televisivo Hispan TV para todo el mundo, Juan José. Pues gracias por compartir estos minutos con la audiencia de Mundo Noticias Fin de Semana. Hola Carlos, muchas gracias por haberme invitado. Estoy encantado de estar con todos vosotros en este espacio de información. Así es, Juan José, gracias a ti por acompañarnos en estos instantes. Hoy hay elecciones generales en Italia, Juan José, los primeros comicios en 5 años, después de 3 gobiernos seguidos sin pasar por las urnas. Esto, por supuesto, en medio de un gran temor a un nuevo gobierno inestable, al no advertirse una mayoría posible de ninguna de las maneras. En medio de este panorama, Juan José, ¿cómo ves la situación allí en Italia? ¿Por qué ha resultado y está resultando tan difícil alcanzar un gobierno estable allí en Italia que logre enviar señales positivas, por ejemplo, a los grandes mercados? ¿Cuáles son los principales problemas que a tu juicio tendrá un eventual próximo gobierno que alcance a través de coaliciones, ya que bien sabemos que sin coaliciones no hay ni habrá otra forma, pues una mayoría que le permita afrontar las demandas de una población que bien sabemos, y esto llama la atención negativamente, en un 35% a estas alturas no sabe por quién va a votar. ¿Cómo se ha llevado y se lleva en Italia en estos momentos el tema de la inmigración, que ha sido un tema pues bandera para los distintos candidatos que quieren pretender gobernar este país europeo? ¿Y qué decir de asuntos económicos como por ejemplo el empleo y los impuestos, y otro tema neurálgico como por ejemplo bien pudieran ser la seguridad, del tema tan delicado que tiene que ver con la seguridad de los italianos? Son elecciones complicadas por los datos que tú has avanzado. Todo hace indicar efectivamente que será necesario un gobierno de coalición, y ya sabemos, porque lo estamos viendo en Alemania, que la toma de decisiones es más compleja y está sometida a lo que podemos definir como las inclemencias políticas en cada momento. Ahora, un punto importante, punto determinante, bien lo asomaba en la pregunta inicial, es el número creciente de indecisos. ¿Por qué tantos indecisos? Estamos hablando de un 35% de personas que hoy, en primer lugar, no se sabe si van a votar o que no tienen claro, en todo caso, por quién lo va a hacer. De manera general, en Europa vemos como cada vez el número de indecisos es mayor. Tú hablas de un 35%, pero este porcentaje lo encontramos también en otros comicios. Y también para ello hay varias razones. Por un lado, el desencanto del elector frente a unos políticos en los que se ha perdido la confianza. Por otro, quizás una falta de resultados concretos a las promesas que han sido hechas, y sobre todo a una coyuntura política que preocupa mucho cuando no da miedo
al elector. Ahora, vamos a referirnos en específico, Juan José, los principales problemas que pudiera estar afrontando un país como Italia en estos momentos, al que hay que reconocerle pues que ha habido una cierta mejora económica dentro del mundo macro en concreto, y también tocar un punto tan delicado como lo es la inmigración. Ahora, sea cual sea el gobierno que salga de las urnas, los problemas van a ser los mismos. A nivel interno, hay que hacer frente a las debilidades estructurales de la economía italiana. A nivel exterior, va a haber que lograr solucionar, junto con la Unión Europea, los problemas ligados a la llegada masiva de inmigrantes. Y ello sin olvidar que hay que ganarse la confianza de los italianos. Y no hay secreto. Hace falta una política activa de empleo. Hace falta luchar contra el fraude y, cómo no, desarrollar una política social que sea también identificable por el ciudadano. Bien, vamos a hablar ahora, Juan José, de números. Quisiéramos saber, a tu juicio, tú que estás muy encima del tema, ¿qué dicen las encuestas? ¿Está realmente a la cabeza el movimiento 5 Estrellas, que es un movimiento euroescéptico? Sorpresa para muchos. ¿Tiene reales posibilidades de acercarse al poder cuando, ya lo ha dicho en varias oportunidades y lo sostiene, se mantiene negado a buscar alianzas con otros partidos? Por otra parte, el desgaste de la izquierda va a favorecer de todas la posibilidad de que la derecha en coalición sea una opción real. ¿Cómo evalúas la presencia de Berlusconi en estas elecciones, ya con 81 años de edad e inhabilitado políticamente para poder ser primer ministro por quinta vez? Esa derecha en coalición necesitaría obviamente de los votos de la extrema derecha de la Liga. Me imagino que es este movimiento obviamente de extrema derecha, me imagino pues que en eso coincidimos. ¿Cuáles son los mayores temores que tiene Europa con respecto a estos comicios? ¿Imaginas una Italia, por ejemplo, gobernada por el movimiento 5 Estrellas o por la extrema derecha? ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Quién gana hoy este proceso electoral allí en Italia? Las encuestas ponen por delante al centro derecho, al centro derecha, que está formado por Forza Italia, la Liga Norte y Hermanos de Italia. Ellos alcanzarían en estos momentos en torno a un 40% de los sufragios, pero para alcanzar una mayoría absoluta les hace falta aproximadamente 1 millón de votos. Sin mayoría se corre evidentemente el riesgo de volver a unas nuevas elecciones, pero hay que señalar que cuando se trata de votar a la derecha hay siempre lo que se suele llamar un voto oculto que aparece en los sondeos. Pero hay que señalar, y eso creo que es aún importante, que prácticamente la abstención en estos momentos giraría en torno al 40%. Sería suficiente que un pequeño porcentaje de esa abstención fuese a votar para que cambiasen las cosas en estos comicios. Bien, ahora un tema que definitivamente hay que tocar es pues el desgaste de la izquierda, ya lo hemos mencionado, también pues la posibilidad de un triunfo del movimiento 5 Estrellas y qué significaría pues en un caso eventual que este grupo llegase a gobernar, y también la presencia de Silvio Berlusconi dentro de este proceso. Está inhabilitado políticamente, pero en caso tal de que este bloque de la derecha llegue, como quien dice, en un primer lugar, pudiera tener o logre alcanzar, mejor que esto aún, logre alcanzar la coalición necesaria para gobernar, el a dedo pudiera designar y decir, bueno, este señor va a ser el nuevo primer ministro de Italia. ¿Qué piensas de esto? El movimiento 5 Estrellas está a la lucha para evitar una mayoría absoluta del centro derecha, y la batalla se va a dar esencialmente en las regiones del sur de la península. El movimiento, en cambio, tiene un problema, y es que su imagen se ha visto degradada en los últimos meses por asuntos de corrupción. Por otro lado está evidentemente la izquierda con sus múltiples divisiones. Matteo Renzi, que vuelve pero con pocas posibilidades. Creo que el desgaste de la izquierda es real y una cura de oposición permitiría quizás recomponer esta izquierda. Pero evidentemente hoy la figura política es Berlusconi, que está inhabilitado, y que propone a Antonio Tajani, que es el presidente del Parlamento Europeo, como primer ministro si ganase las elecciones. En mi opinión, y es mi opinión personal, la vuelta de Berlusconi no es una buena noticia, no es una buena noticia para la política y no es una buena noticia para Italia.
Bien, de Italia nos vamos a ir ahora a Francia, Juan José, que es donde te encuentras específicamente. Otro escenario para nada fácil, en el que las más recientes encuestas pues están arrojando un importante descenso en los niveles de popularidad del presidente Emmanuel Macron, hasta un 43% de aprobación, su nivel más bajo desde que asumió el cargo. ¿Qué medidas de Macron han producido este descenso en su porcentaje de aceptación, o en dónde ha estado la inacción o la omisión del mandatario francés para generar esta importante baja de popularidad? Por otra parte, ¿cuál es tu lectura acerca de Marine Le Pen, líder del Frente Nacional, buscando una nueva imagen, cambiando el nombre del histórico Partido Nacional? Esto en claro desafío a su padre, a Jean-Marie Le Pen, ese líder histórico de este movimiento de extrema derecha. ¿Qué pasa con Marine Le Pen, incluso acusada de difundir fotos, más bien nos atreveríamos a decir que hasta enarbolando pues lo que es el desarrollo de todos estos actos tan negativos y tan contundentemente repudiados por el mundo por parte del Estado Islámico? Tú hablas de la popularidad de Macron, y efectivamente sí, una popularidad que está a la baja, como la ha estado siempre a estas alturas de mandato la mayoría de las popularidades de los diferentes presidentes, desde Chirac pasando por Sarkozy, Hollande, o sea que es algo que yo diría que es casi normal. Pero ¿cómo explicarlo? En estos momentos, evidentemente, el presidente Emmanuel Macron está llevando una carga rápida en materia de reformas. Sí. Estamos hablando de la reforma de educación, estamos hablando de la formación profesional, de la transparencia de la vida pública, y ahora concretamente se acaba de meter en lo que algunos dicen es camisa de 11 varas, porque es la reforma del ferrocarril que aglutina mucho descontento. Pero por otro lado también la población agradece que se cumpla lo prometido. Además, es un discurso que mantiene permanentemente Emmanuel Macron: estoy haciendo lo que dije que iba a hacer. Y eso en tan solo 10 meses de poder. La prueba de fuego en estos momentos, como os decía, es la reforma del ferrocarril, que ya en 1995 mantuvo bloqueado todo el país durante 5 semanas. Sí. Y acto seguido, tras esta reforma que él quiere acabar antes del verano, va a meterse con la reforma de las pensiones, que también es una reforma extremadamente complicada. Pero si algo ha aprendido Macron de sus antecesores es que las reformas hay que hacerlas en el primer año de mandato, ¿no? Porque después uno deja de querer hacerlas para no poner en juego una posible reelección. Ahora, concretamente, el caso de Marine Le Pen y el Frente Nacional es un tema realmente neurálgico en estos instantes allí en ese país. El Frente Nacional está en crisis. Marine Le Pen está en crisis, es una realidad. Efectivamente, se va a celebrar el Congreso del Frente Nacional, donde se propone un cambio de nombre, que pretende cambiar la imagen que se tiene del Frente Nacional, liderado en su momento por Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen. Marine Le Pen, que además ve discutido su liderazgo en el interior del partido después de la desastrosa campaña electoral de las elecciones presidenciales que perdió frente a Emmanuel Macron. Y digo desastrosa porque hubo un hecho claro, que fue la inflexión para el voto a Macron de manera mayoritaria, y fue el debate de antes de la segunda vuelta, donde Marine Le Pen perdió los papeles y dio una muy pésima imagen de ella y de su propio partido. Y efectivamente Marine Le Pen, a todos estos problemas de liderazgo, encuentra o suma que acaba de ser imputada por haber difundido un tuit en el que había una imagen de Daesh. Donc, Marine Le Pen, el Frente Nacional, muchos son los problemas que tiene esta formación de extrema derecha, que está intentando renacer, no voy a decir de sus cenizas, porque es una de las formaciones que más peso tiene en Francia. Hay que recordar que en las últimas elecciones europeas fue el partido más votado en Francia, y que se encontró en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Por lo tanto, hay una base política real dentro del Frente Nacional, en torno a un 25%, 30% como mucho, pero este partido hoy en crisis necesita reconstruirse, y quizás reconstruirse sin Marine Le Pen, y que deje de estar
pegada la imagen del Frente Nacional al de la familia Le Pen. O simple y llanamente, pues cambiarle el nombre al Frente Nacional, ponerle otro nombre que signifique tal vez unos ciertos cambios que lo aparten un poco de lo que ha sido este estilo de extrema derecha que han pretendido pues promover a lo largo de todos estos años. Primeramente su papá Jean-Marie Le Pen y ahora pues Marine Le Pen, que no está atravesando sus mejores momentos o su mejor momento en este instante a nivel político. Así están las cosas entonces en Francia, así están las cosas entonces en Italia. Hoy con proceso electoral se podrá formar gobierno en este país europeo. Gracias, Juan José, por estar con nosotros aquí en Mundo Noticias fin de semana. Muchas gracias, Carlos, por haberme dado estos minutos de conversación contigo y con todos tus oyentes. Ya sé que la actualidad internacional apasiona totalmente a los oyentes, como nos apasiona también a los que la analizamos, en este caso desde Francia. Muchas gracias, Carlos. Bien, gracias entonces, Juan José Dorado, periodista, analista internacional, cara visible del canal Hispan TV, quien pues amablemente ha atendido pues nuestra invitación y nos ha analizado pues cómo está en estos momentos la situación allí en Italia con este proceso electoral que tiene lugar el día de hoy, y también pues cómo está marchando en estos momentos la situación allí en Francia, lugar donde precisamente Juan José pues está destinado en estos momentos por el canal televisivo al cual trabaja.